a nuestro podcast Los Tres Crueles del Teatro. Me presento, yo soy Diego Cordero. Yo soy Valentina Varas. Y yo Sofía Martínez. Y el día de hoy hablaremos sobre el teatro de la crueldad, refiriéndonos a la obra Los Cenci del autor Antonin Artaud, donde conoceremos su biografía, el contexto en cual se realiza la obra, sus principales ejes temáticos o preocupaciones estéticas e ideológicas. Y además revisaremos sus ideas y temas principales. Y para finalizar el capítulo hablaremos del legado que nos deja el autor con su movimiento. A continuación daremos una pequeña biografía de quién es Antonin Artaud. Es un poeta, ensayista, actor y director del teatro francés, fundador del Teatro de la Crueldad. Nació en Marsella en el año 1896 y murió en el año 1948. Es hijo de un armador francés y de una mujer de herencia levantina. La mayor parte de su infancia se ve marcada por problemas nerviosos atribuidos a una meningitis. En 1910 publicó sus primeros versos bajo el seudónimo de Louis des Atides. En el año 1920 llega a París para dedicarse a escribir y reúne sus primeros versos bajo el título Tritac del Ciel en 1924. Esta información la extrajimos de la revista literaria Catarsis. Los Cenci es una obra de teatro escrita por Antonin Artaud en 1935, basada en la historia real de la familia Cenci del siglo XVI en Italia. Artaud, una figura central del teatro del siglo XX, busca innovar en la forma y contenido teatral, alejándose del realismo convencional, en un contexto marcado por la crisis política y social en Europa. La obra refleja su preocupación por el sufrimiento humano y la búsqueda de la verdad a través de la experiencia estética. Además podemos identificar ejes temáticos como la violencia y el abuso, ya que sabemos que Artaud propone un teatro que confronta al espectador del sufrimiento humano, utilizando la violencia como medio para despertar emociones y reflexiones profundas. Los temas principales que identificamos en nuestro grupo que se ven reflejados en la obra son la violencia y el abuso de poder. En ella se explora la brutalidad del abuso familiar y la tiranía patriarcal, centrándose en la relación entre Beatriz y su padre, quien representa una autoridad opresiva. Esta lucha se convierte en una poderosa reflexión sobre la condición humana y las consecuencias del abuso en sociedad. A continuación, leeremos dos escenas de la obra que respaldan los temas principales que mencionamos anteriormente. Cito, 2 puntos. Es acto tercero, escena 1, Beatriz y Lucrecia. Beatriz, entrando a escena enloquecida. Una armadura y una fortaleza, un ejército, una coraza secreta, que no puede más acercarse a mí. ¿Quién? Mi padre. ¿Qué ha hecho? Tengo miedo de entender. Debes decidirte y comprender que lo peor ya está hecho. ¿Lo peor? ¿Qué ha podido agregar de peor a todo lo que nos ha hecho soportar? Cenci, mi padre me ha ultrajado. Escena 2, cito 2 puntos. Acto cuarto, escena 1. Cenci y Lucrecia. Cenci entra empujando a Lucrecia. ¿Dónde se esconde ella? ¿Dónde se esconde? Deseo, furor, amor, no sé qué, pero me estoy quemando, tengo hambre de ella. Ve a buscármela. Basta, basta, basta. Aire, un descanso. Quiero vivir. No hemos nacido para ser martirizadas. ¿Y yo? ¿Puedes decirme por qué he nacido? No sé por qué has nacido, pero sé que todos tus crímenes hacen que tu vida sea una cosa precaria, Cenci. Bien precaria y muy expuesta. Mientras tanto, ve a traérmela. A continuación, aplicaremos la categoría de análisis de la obra. Para partir, mencionaremos unas características del teatro de la crueldad. Este busca el despertar de la conciencia, provocando una respuesta visceral en el público. Esto quiere decir que tengan una reacción emocional muy intensa que brote de lo más profundo del interior de la persona. Además, evocar emociones profundas en lugar de contar una historia coherente, el uso del espacio y el cuerpo para comunicarse, incorporando elementos sensoriales para crear una atmósfera que impacta al espectador. Otra característica es que tiene un enfoque brutal y honesto de la verdad humana, que expone el sufrimiento y la lucha existencial. Busca no limitarse por la palabra, ya que este tipo de teatro se convierte en una terapia anímica tanto para el actor como para el público. En su obra Los Cenci, Artaud se inspira en una historia real de la familia Cenci, destacando algunos temas como la opresión, violencia, abuso y locura. La vinculación que nosotros identificamos en esta obra con el teatro de la crueldad es la manera en que Artaud utiliza elementos extremos para privar al espectador de su comodidad, buscando confrontarlo con la realidad de la existencia y la crueldad inherente a la vida.
La obra refleja su deseo de romper con el teatro convencional y de crear una experiencia transformadora, donde la intensidad emocional y la física se entrelazan para expresar el sufrimiento humano. Así, Los Sensi no solo es un reflejo de la filosofía de Artaud, sino también un ejemplo práctico de su visión de un teatro que desafía y conmueve, dejando al público sensaciones únicas e inolvidables que conmuevan su realidad a menudo. Para reafirmar nuestras ideas, queremos integrar 2 citas de distintos textos. El primero es El teatro y su doble de Antoine Artaud. Cita. 2 puntos. Ese lenguaje es todo cuando ocupa la escena, todo cuando puede manifestarse y expresarse materialmente en una escena y que se orienta primero a los sentidos en vez de orientarse primero al espíritu, como el lenguaje de la palabra. En la obra dramática hay varios fragmentos donde podemos identificar algunas de las características mencionadas. Una de ellas es, cito, 2 puntos. Cuando el crimen no les basta, ustedes usan la calumnia criminal. Como mi espíritu demasiado perspicaz les molesta, han tratado de hacerme encerrar como a un loco. Tú, mi hija Beatriz y mis hijos, de quienes justamente la providencia que invocan me acaba de librar, todos eran parte del inmundo complot. Es importante mencionar acerca del autor Antonin Artaud, que fue una gran influencia para el teatro contemporáneo, debido a varias razones. Una de ellas fue su concepto del teatro de la crueldad, el cual buscaba romper con las convenciones tradicionales y darle más importancia a la emoción por sobre la narrativa, además de su enfoque en el cuerpo como un vehículo expresivo, donde la corporalidad y la presencia física del actor son elementos claves. Además, el teatro de la crueldad tiene una importancia muy significativa para el teatro contemporáneo, tanto en el ámbito escénico como estético. Por ejemplo, la ruptura y también los elementos de caos que propone, lo cual ha abierto la puerta a un teatro más arriesgado y experimental que desafía las normas estéticas tradicionales. Además, la manera en la cual aborda temas oscuros y profundos, desafiando al público a confrontar su propia realidad y emociones. Bueno, y ahora ya hemos llegado al momento de despedirnos, pero podemos hacer una breve conclusión de todo lo que conversamos en el capítulo de hoy. Claro, por ejemplo, logramos conocer más acerca de la biografía de Antonin Artaud y de la influencia que tiene su trabajo, ya que es fundamental en el concepto del teatro de la crueldad por su idea central, la cual era que el teatro debía ser un medio para explorar las profundidades de la psique humana y confrontar las emociones más primarias, desafiando la lógica y las convenciones tradicionales del teatro. Por esto los invitamos a que sigan investigando y conociendo más acerca de esto, apoyándose de videos y obras de cómo se lleva a cabo este tipo de teatro en escena. Y también identificamos algunas de las características que presenta este tipo de teatro que lo diferencian de cualquier otro, para así poder finalizar con citas de la obra seleccionada en conjunto a un texto teórico de este, que prioriza otros elementos para poder contar y llevar a cabo una escena. Nos vemos. Muchas gracias. ¡Chao!